Cuando escuchamos la palabra Satán, casi siempre imaginamos lo mismo. Un ser oscuro, con cuernos, fuego, un reino subterráneo, en guerra contra Dios, el enemigo absoluto, el príncipe de las tinieblas. Pero la realidad es mucho más compleja y sorprendente. En la Biblia hebrea, en el Tanaj, Satán no aparece como un demonio independiente, ni como un dios del mal enfrentado a Dios. De hecho, en los primeros textos bíblicos, ni siquiera es un nombre propio, sino un título, una función. Satán significa literalmente adversario, acusador, alguien que se interpone en el camino. En algunos casos incluso puede referirse a un ser humano, un enemigo de carne y hueso. Lo que vamos a hacer es un viaje histórico y textual. Vamos a seguir el rastro de Satán desde su primera aparición en el Tanaj, cuando simplemente es un obstáculo en el camino, hasta convertirse en la figura que, siglos después, el cristianismo llamará Lucifer, el gran adversario cósmico, el gran adversario de la humanidad. Este recorrido no es solamente teológico, es también lingüístico, cultural e histórico. Nos muestra cómo cambian las ideas a lo largo del tiempo y cómo incluso los demonios son producto de la historia. En el Tanaj, la palabra Satán aparece en varios contextos y lo fascinante es que no siempre significa lo mismo. A veces es un enemigo humano, a veces es un mensajero celestial, pero nunca un demonio autónomo en guerra contra Dios. Por ejemplo, en el libro de Números, en la Torá, un ángel del Señor se coloca en el camino de Bilam como Satán, es decir, como obstáculo. Aquí no hay nada diabólico, simplemente cumple la función de impedir que Bilam avance. Más adelante, en el libro de Reyes, cuando se dice que el Señor levantó un Satán contra Salomón, el texto se refiere a un adversario político. Pero en textos más tardíos del Tanaj, como Job, Zacarías o Crónicas, la figura adquiere otra dimensión. Allí se menciona al Satán como personaje celestial que acusa, que cuestiona la rectitud de los hombres. En Job lo vemos aparecer en la corte divina, no como rebelde, sino como fiscal. Pone a prueba al justo. La conclusión es bastante clara. En el Tanaj, Satán no es un diablo, sino un rol, una función. Puede ser un obstáculo humano o un ángel acusador, pero siempre subordinado a Dios. Cuando entramos en la literatura rabínica, el personaje de Satán se vuelve más complejo y multifuncional. Ya no es solo un adversario ocasional, como en el Tanaj, sino una figura con un papel definido dentro del sistema celestial. Y lo curioso es que no deja de ser un siervo de Dios, aunque se trate de un siervo incómodo. Los rabinos lo describen principalmente como acusador en el tribunal celestial. Cuando una persona peca, Satán está allí para recordárselo a Dios y pedir castigo. Pero también cumple otro rol, el de tentador, empujando al ser humano a pecar para luego acusarlo. Por eso el Talmud llega a decir: Él es el Satán, Él es el Yetzer Hará y Él es el ángel de la muerte. Tres funciones reunidas en una sola figura. En los Midrashim aparece incluso interfiriendo en episodios bíblicos. Intenta impedir la Akedat Yitzhak, el sacrificio de Isaac. Seduce a Noé para que plante una viña y trata de frenar a Abraham en su camino. No es casualidad que en la literatura judía encontremos oraciones contra el Satán HaMashchit, el Satán destructor. El rabinismo lo ve como una fuerza real y peligrosa. Ojo, porque siempre actuando por encargo divino, nunca por cuenta propia. Con la llegada de la Edad Media, el judaísmo absorbió nuevas corrientes de pensamiento, especialmente influido por la filosofía agnóstica y el cristianismo que lo rodeaba. En este contexto, la figura de Satán empezó a transformarse en algo distinto. Mientras que para los rabinos seguía siendo un ángel al servicio de Dios, en la Cábala su imagen se fue oscureciendo. Allí aparece relacionado con Samael, una figura que simboliza la severidad
la destrucción y la muerte. Samael no es exactamente Satán, pero con frecuencia se los asocia, y ambos se convierten en representantes del mal. Los cabalistas empiezan a describirlo como si tuviera más autonomía, casi como una fuerza que busca oponerse a lo divino. No llega a ser un dios del mal, porque el monoteísmo judío lo prohíbe, pero sí que adquiere rasgos más demoníacos, mucho más cercanos a la visión cristiana del diablo. Esta evolución refleja un cambio cultural profundo. El mal ya no se entiende solo como una inclinación interna del ser humano o como una prueba enviada por Dios, sino como una entidad que actúa en el mundo. En la Cábala, Satán deja de ser solo fiscal y tentador para convertirse en una presencia temida, vinculada siempre al lado oscuro de la creación. En los evangelios y en los escritos de los primeros cristianos, la figura de Satán da un paso más. Aquí ya no se habla solo en hebreo, sino en griego, y con ello cambian también los nombres. Aparece de repente Satanás, que es simplemente la transliteración del hebreo Satán, pero también aparece Diabolos, que significa acusador, calumniador. Este segundo término no es solo un nombre propio, sino una traducción funcional, el mismo rol de fiscal, pero en griego. En los relatos de las tentaciones de Jesús en el desierto, Satán aparece como tentador. Lo interesante es que, al igual que en el libro de Job, no actúa de manera autónoma. El Evangelio de Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, la tentación ocurre como parte de un plan divino. Sin embargo, hay una diferencia importante. En estos textos, Satán ya se perfila como el enemigo del Mesías. En los evangelios lo vemos intentando apartar a Jesús de su misión. Y más adelante, en el Apocalipsis, se da el gran salto. Allí se lo identifica con la serpiente antigua, el dragón que lucha contra Dios. Esa es la imagen cristiana del diablo. Y aquí llegamos a una de las transformaciones más fascinantes: el origen del nombre Lucifer. Mucha gente piensa que es el nombre propio del diablo desde siempre, pero en realidad no. Su historia es muy distinta. En el libro de Isaías encontramos una burla poética contra el rey de Babilonia. El texto hebreo dice: ¿Cómo caíste del cielo, Eilel ben Shahar?, que significa astro brillante, hijo de la aurora. No se trata de un ángel ni de Satán, sino de una metáfora para describir la soberbia y la caída de un rey humano. Siglos más tarde, cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín, eligió la palabra Lucifer, que en latín significa portador de luz, que era además el nombre poético para el planeta Venus, el lucero del alba. Lo que era una metáfora política pasó a convertirse en un término cargado de misterio. Con el tiempo, la Iglesia reinterpretó ese pasaje y empezaron a identificar a ese astro caído con el ángel que se rebeló contra Dios. Y así nació la ecuación Lucifer es igual a Satán. Una asociación que nunca existió en el judaísmo, pero que en el cristianismo se volvió central y que marcó para siempre la cultura occidental. Hagamos un repaso rápido como una línea de tiempo. En el Tanaj, la palabra es Satán, adversario, acusador, obstáculo. No es un nombre propio, es un rol, una función. En la literatura del Segundo Templo aparecen otros nombres, como por ejemplo Belial, símbolo de maldad, o Azazel, vinculado al chivo expiatorio. El mundo judío empieza a poblarse de figuras que representan el mal. Un poco después, en el cristianismo primitivo, los evangelios usan dos términos: Satanás, que es la transliteración del hebreo, y diabolos, palabra griega que significa acusador o calumniador. En el cristianismo latino se tradujo Eilel ben Shahar como Lucifer, que con el tiempo se identificó con el Satán. Y en la Cábala medieval aparece el nombre de Samael. Cada nombre nos cuenta una historia, y todos juntos muestran cómo una función celestial se convirtió poco a poco en el príncipe del mal. Si seguimos el recorrido completo, la transformación es impresionante. En el Tanaj, Satán no era el señor de las tinieblas, sino un simple adversario,
un obstáculo en el camino o un fiscal celestial que ponía a prueba al ser humano. En el judaísmo rabínico, su papel se amplió: tentador, acusador y ángel de la muerte, pero siempre al servicio de Dios. Con la cábala medieval empezó a adquirir un matiz más autónomo y oscuro, sobre todo bajo influencias gnósticas y cristianas. Pero es en el cristianismo en donde el término fue llevado mucho más lejos. Satán se convirtió en el tentador del Mesías, en la serpiente del Edén, en el dragón del Apocalipsis, y con la traducción latina de Isaías nació la figura de Lucifer, el ángel caído, símbolo de la rebelión y del mal absoluto. En la Edad Media, ese diablo se convirtió en protagonista de procesos judiciales, persecuciones y hasta de las cacerías de brujas. La evolución de Satán nos enseña algo poderoso: los demonios no son entes estáticos, sino construcciones históricas. Lo que empezó como un rol en el tribunal celestial acabó transformándose en el príncipe del mal. Y esa metamorfosis revela tanto sobre nuestras creencias como sobre nuestros miedos colectivos.